algo de tiempo, algo de tiempo. Y ustedes están con hambre, ¿verdad? Hambre de la palabra de Dios, espero. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan. Venimos estudiando el libro de Juan hace unos meses ya. Entonces vamos a Juan capítulo 1 y versículo 29. La semana pasada estuvimos estudiando esta frase de Juan, ¿verdad? Que decía, este es de quien, el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, ¿verdad? Entonces vamos a leer a partir del versículo 29 y solamente vamos a leer el versículo 29. Hoy día espero no extenderme mucho y vamos a continuar definitivamente la próxima semana. Dice el versículo 29 de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor. El día de hoy queremos hacer un alto para agradecerte por ser ese Cordero que quita el pecado del mundo. Por ti y por tu llaga, Señor, hemos sido salvados. Y te pido que nos bendigas el día de hoy una vez más, de tu gracia y tu misericordia para poder recibir tu palabra. No somos dignos, Señor, siquiera de desatar el calzado de tus pies, pero por tu misericordia, por el sacrificio de tu Hijo Cristo, esperamos recibir de ti gracia sobre gracia. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, estamos hablando de este personaje ya varias semanas de Juan, ¿verdad? Un personaje bastante particular y sin duda alguna, muy especial, definitivamente, ¿verdad? Y Juan es especial primeramente por su trabajo, ¿verdad? Por su rol, por su función, por lo que fue llamado a hacer. ¿Qué cosa? Preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Alistar al pueblo para la llegada del Mesías. Preparar a la nación de Israel para la llegada de su Cristo, del ungido. Entonces Juan es especial sin lugar a dudas porque nadie más va a cumplir ese rol. Solamente hubo un Mesías y solamente uno que preparó la venida del Mesías, ¿verdad? Y ese es Juan. Y Juan habla de este Mesías como el que iba a venir, ¿verdad? Hemos estudiado todos estos pasajes de Juan hasta ahora y son varias las veces en las cuales repiten, ¿no? Como dice el versículo 27, este que viene después de mí, ¿no? Es antes de mí porque era primero que yo, etc. Este es el que viene. Prepárense por el que viene. Yo soy solo una voz del desierto que dice, ¿no? Enderezar las sendas del Señor. Que Él viene de vuelta y viene por su pueblo. Y Juan es el primero que estaba con esta expectativa de la venida del Señor. Y yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado, pero cuando esperas a alguien que no has visto después de tiempo, lo esperas con añoranza, ¿no? Si es que es alguien cercano. Si has tenido mala experiencia con esa persona, es como que el día de terror ya vuelve, ¿no? Pero si es alguien con el que has tenido una muy buena relación o alguien muy cercano a ti, entonces lo esperas con añoranza. ¿Cuánto más si es un hijo, ¿no? O una madre o un padre, ¿verdad? Yo recuerdo que el año pasado vino mi padre, ¿no? Y curiosamente yo creo que esto va a salir grabado, pero era la primera vez creo que lo esperaba con añoranza, ¿ya? A mi padre, ¿ya? Porque mi padre siempre ha sido bien rudo, ¿no? Era macho alfa, ¿no? Entonces siempre poco de mostrar afecto éramos nosotros. Entonces, pero ya lo esperaba ya más grande, ¿no? No lo espera con más añoranza. Juan esperaba al novio, ¿no? Al que iba a tomar su pueblo, su iglesia. Y para Juan no había, él vivía para esto.
Él vivía para esto, para la venida del Señor. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 29. El día siguiente, ¿qué dice? Vio Juan a Jesús que venía a él. Imagínate ese día. Ese era el día por el que Juan había vivido. Ese era el día por el cual él se había preparado en el desierto, por la cual él había sido predestinado, él sabía, y elegido para hasta que llegue ese día en la cual él iba a ver al Mesías venir a él. Ahora, lo interesante es que Cristo no solamente vino a Juan. Lo interesante es que Cristo no solamente vino por Juan. Cristo vino por todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo te sientes tú cuando Cristo viene a tu vida? Ahora, y tú podrás decir, ¿no? Bueno, cuando Cristo vino a mi vida yo me sentí muy feliz, muy alegre. Pero ¿qué pasa si Cristo viene cada día a tu vida? ¿Cómo lo recibes cada día? Porque mira lo que dice más abajo en el versículo 35. ¿Qué dice el versículo 35? Al día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, de nuevo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios. Entonces, a mí me resulta esto muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces vemos a Cristo como el que vino una vez a mi vida en algún momento de mi vida, ¿verdad? Y decimos de ese día, uy, ese día fue maravilloso, gloria a Dios, gracias a Dios. Pero Cristo viene a tu vida cada día. Es más, Él quiere venir a tu vida cada día y ser recibido de la misma manera. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque la forma en la cual Juan recibe al Mesías también es única. ¿No? Esta frase que dice en el 29, he aquí, ¿no? En el griego es, oigan, escuchen, ¿no? ¡Ey! No pasen por alto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lamentablemente, no todo el mundo recibe a Cristo de la misma manera, ¿verdad? Hace poco nada más estudiamos cuando vimos el versículo 11, ¿no? ¿Qué dice? A lo suyo vino. ¿Y qué dice? Y los suyos no le recibieron. Cristo no vino solo por Juan el Bautista. Cristo vino también por ti y por mí. Pero no sé cómo tú respondes a la venida de Cristo a tu vida. Y todo el Evangelio, toda la Biblia, solamente se trata de cómo Dios se acerca al hombre y cómo el hombre responde a esa venida de Cristo. Y hay un espectro muy amplio en estas respuestas, ¿verdad? Vamos a ver alguno de ellos. ¿Cómo responden primeramente los hombres a la venida de Dios? Mira lo que dice en Marcos capítulo 6, un poco más atrás, en el libro de Marcos, en el capítulo 6. Jesús en Nazaret es el subtítulo de este pasaje en Marcos capítulo 6. Y dice el versículo 1. Marcos capítulo 6, 1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Esta era la tierra donde había sido criado Jesús. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿qué cosas? ¿De dónde es ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da?
y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? No entiendo por qué algunas personas no creen que María tuvo otros hijos, ¿no? Porque claramente se menciona aquí, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sino en su propia tierra y entre sus parientes y en sus casas, y no hacen ahí ningún milagro salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y los hombres responden de una manera perturbadora al mensaje de Cristo. ¿Qué dice Jesús en Juan? Juan capítulo 5 dice, y no quieren venir a mí para que tengan, ¿qué dice? Vida. El hombre constantemente está negando aceptar Cristo en sus vidas. Y si tú vives constantemente negando a Cristo en tu vida, la intromisión de Cristo en tu vida, ten mucho cuidado. Porque Cristo siempre está viniendo a nosotros y siempre quiere ser bien recibido. Ahora, los hombres no son los únicos que rechazaron, ¿no? Como ya vimos en Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero también vino a otro tipo de seres. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 1. Estamos, Marcos capítulo 1. Y vemos aquí, en Marcos capítulo 1, a partir del versículo 21, cómo reaccionaban los demonios o espíritus inmundos a la venida de Cristo, lo cual resulta muy interesante. Dice el versículo 21 de Marcos capítulo 1, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a qué? A destruirnos. Y definitivamente Jesús venía para eso. ¿Para qué viene Cristo? Para destruir, ¿qué cosa? Las obras del maligno. Se los leo nada más, se los pueden buscar después en 1 Juan capítulo 3. Permítanme buscarlo también porque no me lo sé de memoria, no quiero fallar en Juan capítulo 3. Dice, ¿no? El versículo 5, y sabéis que Él, refiriéndose a Cristo, dice, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él vino para destruir y quitar las obras del maligno y nuestro pecado. Y cuando Cristo se presentaba delante de los demonios, ¿qué decían los demonios? ¿A qué has venido? ¿A destruirme? Claro, no solamente ahí, ¿no? En Marcos capítulo 5, más adelante, está también el pasaje del endemoniado gadareno. Y en el capítulo 5, dice en el versículo 6, dice, ¿no? Cuando vio pues a Jesús de lejos, esta persona que tenía el demonio, dice, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo? Definitivamente la respuesta de Cristo hubiese sido ¿cuál? Contigo no tengo nada, ¿no? Porque ¿qué dice Pablo? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿No? O Belcebú o Belial con Cristo, ninguna. Y dice, y clamando a gran voz, dice el versículo 7, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. A veces
siento que yo soy un tormento con ciertas personas. ¿No? Me ha pasado que cuando voy a evangelizar, y algunos ya han escuchado esto, me ven con mi Biblia o algo, se corre la gente. Yo los veo ahí afuera de su casa y paso y se meten. Parece que soy la migra, ¿verdad? Me tienen más miedo que la migra. No me va a deportar, solamente les voy a hablar de Cristo. Pero piensan que los voy a tormentar. No me sorprende del todo. Pero es interesante cómo respondían los demonios a Cristo. Y para terminar esta idea, vamos a Santiago, después del libro de Hebreos. En Santiago capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 18 y 19. Dice, Santiago capítulo 2, versículo 18 y 19. Ahora tenemos a Alexander que nos pone los versículos, así que ya no tienen que hacer mucho esfuerzo, hermano. Yo nomás acá porque estoy de espalda. Dice, Santiago capítulo 2, versículo 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Cómo es una fe sin obras? Una fe falsa, una fe que no se practica, que no tiene fruto. Dice el versículo 19, ¿cómo? Yo te muestro cómo es esa fe. Dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué más? No solo creen, tú ni tiemblas. El demonio no solamente cree, tiembla. Pero aún así, en su temor y en su condenación, ¿qué pasa cuando Cristo viene a ellos? Lo rechazan. El demonio está, ¿qué cosa? Sin gracia de Dios. Y porque no tiene la gracia de Dios, nunca se va a arrepentir. El demonio jamás se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque no tiene la gracia de Dios. Jamás. Solamente el motor de este demonio es tratar de hacer el mal y destruir la obra de Dios o neutralizar cualquier obra de Dios. Y cuando viene Cristo a él, lo único que es para él Cristo es perturbador, destructor y quiere completamente alejarse de él. ¿No? ¿Qué dice Juan capítulo 3? Vamos ya casi volviendo a nuestro pasaje. Juan capítulo 3. En el versículo 20. Dice el versículo 20. Del 19 vamos a leer. 19 y 20. Dice. Y esta es la condenación. ¿Cuál dice? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y el 20 dice, todo aquel que hace lo malo que hizo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. No es casualidad la forma o tu actitud hacia Cristo. No es casualidad. Cristo viene a desechar todo lo malo y destruir todo lo malo en tu vida. Y si tu forma de recibir a Cristo, no domingos, sino cada día de tu vida, incluyendo los lunes, no es la correcta, ten mucho cuidado. Porque tú crees en Dios, haces muy bien, como dice Santiago. Los demonios también creen y tiemblan. Mucho cuidado en tu forma de recibir a Cristo.
Ah, no, yo recibo a Cristo solamente los domingos, pues, ¿no? Ya los lunes, Señor, la verdad que ya déjame descansar de ti un poquito. De repente por ahí un miércoles podría ser, pero hoy día estoy bastante ocupado como para recibir, ¿verdad? ¿Cómo es la actitud de Juan? En el capítulo 1, versículo 29 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús venir a él. Yo me imagino a Juan mirando a Jesús venir a él como el hombre más enamorado de su Señor. Como que si tú pones cualquier otra cosa, él no despega la atención de su Señor. Y no sé cuánto habrá demorado Jesús en venir a Juan, no sé de qué tan lejos o de qué tan cerca, yo solo me imagino, pero me imagino que todo ese instante o todo ese rato, Juan tenía la mirada puesta en Cristo, ¿no? Esperando que llegue su Mesías. No había nada más maravilloso para Juan que tener a su Mesías delante. Ahora, yo no sé qué es lo más maravilloso para tu vida. Yo no sé qué es lo que te despierta en las mañanas, ¿no? O que te permite cerrar tus ojos en la noche y descansar. Pero espero que sea Cristo. Espero que sea recibir de Cristo más. Y espero que cuando te levantes, tu deseo sea encontrar a Cristo. Y espero que cuando tengas un descanso en el trabajo o en la casa, que tu expectativa y tu deseo sea recibir a Cristo. Y al anochecer también. Que Cristo sea eso que esperas. A veces esperamos más nuestros encargos de Amazon que de Cristo, ¿verdad? Juan no era así. Juan estaba a la expectativa de Cristo. Y cuando Cristo llegó, Juan no se puede controlar. ¡He aquí! ¡Ey! Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué cosas están haciendo? Dejen de hacer lo que están haciendo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Como cuando llega tu regalo de Amazon. Tú solito te lo regalas. Y ya llegó, llegó el paquete, llegó, estás preguntando, ¿no? Pero el Hijo de Dios tiene puesta la mirada en su Señor, el autor y consumador de su fe. Así que te invito a que empieces a compartir con Juan este deseo por Cristo. Si por alguna razón tú no estás viendo a Cristo como Él es y como Él debe ser visto, entonces te invito a que reconsideres tu vida. Y si tienes que pedirle perdón al Señor y decir: Señor, perdóname porque estoy amando más las cosas de este mundo, estoy amando más las cosas materiales o mis propios deseos que a ti, Señor, te pido perdón y ayúdame a ver en ti lo atractivo que verdaderamente tú eres. Y ayúdame a gozarme en ti y a disfrutar de ti. Hay algo interesante con la alegría, ¿no? Y la felicidad. La felicidad no es algo que tú te propones hacer, ¿verdad? Tú no dices: hoy día voy a ser feliz y ya. ¿Y eres feliz? No. Sería maravilloso, ¿verdad? Imagínate que tú pudieras hacerte feliz o hacer a otra persona feliz. Uy, no habría problemas matrimoniales, imagínate. Sería el jardín del Edén. No se puede. La felicidad es la consecuencia de algo, ¿verdad? Tú no controlas el ser feliz. Eso es la consecuencia de alguna otra cosa. Y los psicólogos, ¿no? Y psicoanalistas y terapeutas no están muy de acuerdo en qué cosa es. Es algo hasta medio, dicen, ¿no? Hasta medio mágico, ¿no? O sea, no es que tú controlas tu felicidad,
Simplemente llegas a ser feliz porque algo influye en ti para felicidad. Y yo me pregunto, ¿qué es eso que influye en tu vida tanto para que te haga feliz más que Cristo? ¿Qué es eso más valioso que Cristo que hace que tu vida sea más feliz que simplemente estar con Él? Hay algo extraño en los hombres. Y esto extraño es el pecado del hombre y la inclinación al pecado del hombre. Porque no tienes que ser ningún genio ni ningún superdotado para saber que no puede haber nada que cause más gozo y felicidad que Cristo mismo. Y definitivamente Juan lo sabía. Juan esperaba al Mesías. Y espero que cada vez que Cristo se acerque a ti, ya sea en la iglesia o ya sea cuando vienen esos vistazos a tu mente, ¿no? Que dice, lee tu Biblia. ¿Qué pasó? No, que voy a leer mi Biblia. Mejor, no sé, ¿no? Veo el Facebook o lo que sea, ¿no? Espero que cuando Cristo se acerque a tu vida, sea bien recibido. Porque recuerda, Él se acercó no solamente en el momento de tu salvación. Cada día Él quiere estar contigo. ¿Sí? Así que espero que tú seas como Juan y que tu vida sea como. Que cada vez que Él se acerque a ti sea lleno de gozo. Puedas gritarlo a tal que otros te escuchen ese testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y definitivamente Él es el único que quita el pecado. ¿Sí? Vamos a tener un tiempo de oración para concluir. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tener tanta misericordia de nosotros que enviaste a tu Hijo Cristo por nosotros. Tu Hijo es tan misericordioso con nosotros que cada día está buscando de cada uno de nosotros. No que nosotros te buscamos a ti, sino que tú nos buscaste primero. Porque tu palabra dice que nosotros no te amamos a ti, sino que tú nos amaste primero. Y te pedimos pues que nuestro amor, Señor, no se pierda. Que no seamos como esta iglesia de Éfeso que perdió su primer amor. O como esta profecía que está en Mateo, que por causa de la persecución el amor de muchos se enfriará. Sino que nuestro amor por ti crezca y crezca más cada día. Y que cada día esperemos de ti más y más. Y que vivamos cada día esperándote. Porque tú has prometido que volverás por tu iglesia. Y confiamos y descansamos en ti. Te quiero pedir, Señor, que si hay alguien que no está recibiéndote a ti de la manera que debiera, que si cada vez que tú te acercas a su vida, está constantemente tratando de alejarse de ti, tratando de rechazarte, te pido que tú puedas tener misericordia de él, que puedas cambiar su vida para que pueda abrazarte a ti, que pueda encontrar gozo, alegría y paz en ti. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a ser testigos fieles. Que el disfrute que tenemos contigo no sea solamente para nosotros, sino para dar testimonio y proclamar de tu nombre. Que podamos decir juntamente con Juan, delante de otros, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Glorifícate en tu iglesia, glorifícate en nuestras vidas. Llénate de gozo, Señor, y aprobación de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a seguir caminando delante de ti. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a